Hola, muy buenos días para todos ustedes. Estamos en un nuevo día, un nuevo despertar que por la gracia, la misericordia y el amor del Señor que ha tenido para con nosotros, hoy nos permite levantarnos con nuevas fuerzas en el Señor y agradecerle por su bondad, porque guardó nuestras vidas mientras dormíamos, mientras descansábamos y hoy podemos levantarnos para glorificar su nombre. Continuamos aprendiendo sobre esta historia del rey llamado Josías. En el día de ayer quedamos en el versículo 7 del capítulo 34. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 8 y vamos a estar tomando algunos apartes tan hermosos sobre la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 8, entonces todos súper atentos, ¿listo? Hallazgo del libro de la ley. ¿Qué sucedió después de que Josías hizo unas reformas, hizo unos comienzos muy bonitos de limpiar el lugar, de quitar tantas cosas? Ahora, ¿qué sucede? Dice, a los 18 años de su reinado, entonces más o menos tenía en edad unos 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¡Qué hermoso! Y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. El título de esta reflexión en esta mañana es: la palabra debe estar en el templo y debe ser anunciada. Miren qué hermoso. Primero, todo lo que leímos, que es un ejemplo para todos los que servimos al Señor, ministramos en algún lugar, en algún templo que el Señor nos haya ubicado, que estamos encargados también de administrar los recursos financieros, económicos, para poderlos colocar en las manos de quien es, de poder administrar las cosas con tanta honestidad, integridad delante del Señor. Miren qué hermoso que todo lo que habían recogido, todo lo que recogieron de ofrendas, todos los recursos estaban ahora siendo administrados por personas que eran fieles. Estos hombres, dice la palabra ahí en el versículo 12, que procedían con fidelidad,
Qué bonito eso, y eso debemos aprenderlo todos nosotros. Debemos proceder con fidelidad en la obra y ser mayordomos. Tener mayordomía para saber administrar lo que el Señor ha entregado en nuestras manos, llámense dones, talentos, recursos económicos, todo lo que el Señor coloca en nuestras manos, la misma palabra del Señor que Él nos la entrega para poderla administrar. Ahora hay dos cositas que vamos a tocar. Bueno, hoy solo vamos a tocar una, ¿sí? Que fue solo de los versículos que leímos, que fue hasta el versículo número 19. Mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a estar aprendiendo sobre los otros versículos. Pero mire que acá hay algo muy importante. Cuando estaban en todo este asunto de reparar la casa del Señor, de volver, de restaurar, hallan en la casa del Señor, hallan en el templo el libro de la ley. Y en este tiempo en el que nosotros nos encontramos, debemos mantener la palabra del Señor en la casa de Dios. Y no me estoy refiriendo a tener la Biblia cerradita ya, ¿no? Ellos encontraron un libro que estaba ya cerradito. Había un libro que era el libro de la ley. Y fue hallada esa ley, esa palabra, que fue la palabra que Dios dio a Moisés y de la cual el Señor le había mandado también a Moisés de una forma clara en Deuteronomio capítulo 31, versículos del 9 al 13, dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 31, versículos del 9 al 13. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Mira, revisemos algo. Josías estaba en el punto de restaurar la casa del Señor y él delegó a personas idóneas que estaban ahí a cargo para poder administrar los recursos y llevar a cabo esta obra, esta tarea que se les había encomendado. Y en medio de esto encuentran el libro de la ley, hallan el libro de la ley, y en este libro, que fue lo que acabamos de leer en Deuteronomio, había sido dada una orden de parte del Señor, y es que siempre se anunciara la palabra del Señor. Y el propósito de anunciar la ley era para que oyeran, aprendieran, temieran a Dios y cuidaran ¿de qué? De cumplirla, o sea, de ponerla por obra, de vivirla. Ese era el propósito de que siempre se anunciara la ley. Aparte, que todos cuando la escucharan, amaran a Dios y se mantuvieran haciendo lo que Dios les había mandado. Esto haría la diferencia. Recordemos que el Señor dijo: yo haré diferencia entre mi pueblo y los demás pueblos. La diferencia la hace la presencia de Dios y la forma en que Él mantiene nuestra vida, siendo tan diferentes. Esto con el pueblo de Israel, ahora con aquellos que por su misericordia, por su amor, no siendo pueblo de Israel, ahora podemos ser pueblo de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que hacer una diferencia, pero esa diferencia la hace cuando nosotros vivimos de acuerdo al gobierno de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa? Hubo ausencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo pues se desvió.
Eso fue lo que sucedió. El pueblo no estaba escuchando la ley, no se estaba proclamando la ley. El libro de la ley no se estaba anunciando para que escucharan, aprendieran, temieran a Dios y cuidaran de cumplir la palabra del Señor. Ahora, por eso es que vemos la importancia de anunciar la palabra de Dios. Si eso le sucedió allí a los de Jerusalén en su tiempo, en su época, que hasta que el rey Josías no le llevan la palabra y se la leen, ¿cierto? Porque el sacerdote Hilcías le entrega y dice, oiga, yo encontré este libro, y allí el canciller le lee al rey, le lee el libro. ¿Qué era lo que estaban ahí anunciando? Pero miren lo tan importante hoy para nuestras vidas, la importancia de anunciar la palabra de Dios, de tener la palabra y predicarla. Es triste que hoy por hoy, en esta generación, el mensaje que se debe anunciar, que está escrito en la Biblia, ya no se lee, ya no se transmite. ¿Por qué? Porque hay mucha proclamación de filosofías. Hoy en los templos, en las casas, en las plataformas donde podemos anunciar la palabra del Señor, se está anunciando más lo que la persona quiere oír y no lo que Dios habla en su palabra. Se está cerrando la Biblia o se está sesgando a un solo versículo, a un solo pasaje bíblico, y se ignora la totalidad de su palabra. Entonces, hoy estamos reemplazando la proclamación de la palabra del Señor por historias, por filosofías, por cuentos, por fábulas, y el Señor dice que tengamos cuidado. Por mensajes que solamente quieren influenciar la vida con positivismo, con pensamiento positivo, y la predicación de lo que debía ser la palabra del Señor se está reduciendo a un simple mensaje de motivación personal, a un simple mensaje de motivación para que la persona esté bien y se sienta bien, cuando es la proclamación de la palabra la que va a hacer que se aprenda, que temamos al Señor y que nos esforcemos por cumplirla. Es importante tener la palabra del Señor, que ya no escasee más la proclamación de la palabra en los templos y en las casas, que ya no le restemos más valor a la palabra del Señor, que dejemos de estarle dando prioridad al cuento, a la filosofía, a la ideología, a los pensamientos de hombres, porque hoy le damos más me gusta o seguimos más a alguien que nos hable de sus experiencias o de sus cosas antes que de la palabra del Señor, cuando es importante el mensaje de salvación. No hay palabra más certera como la palabra de nuestro Dios. El pueblo se dejaba llevar por lo que el rey que estuviera en su momento hiciera o dijera, porque no se proclamaba la palabra del Señor y cada cual hacía lo que mejor le parecía. Así que anunciemos la ley para el conocimiento de Dios. Anunciemos la palabra del Señor hecha carne, el verbo hecho carne llamado Jesucristo, para que todos los que podamos escuchar estas buenas de salvación, esas buenas nuevas de salvación que es el Evangelio de Jesús, hay una transformación y un cambio. Es necesario que en los templos vuelva a estar la proclamación de la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad, que nos recuerda todas las cosas. Por eso, queridos hermanos en Cristo Jesús, tú que estás escuchando este mensaje, vuelve a darle el lugar que se merece la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu trabajo y en la iglesia. No puede faltar la proclamación de la palabra del Señor y una vida que se dispone a escucharla, como en esta mañana tú te has dispuesto. Cierra ahí tus ojos. Señor, gracias. Gracias por esta tu palabra, Dios. Cuán importante es proclamarla, Señor. Qué hermoso es ir a ella, Señor, porque nos adviertes, porque nos enseñas, porque nos muestras, Señor, lo importante que es, mi Rey amado, ir a tu palabra,
leerla, escudriñarla y permitir que ella quede sembrada en nuestros corazones, Señor, ya que tú tienes esa voluntad perfecta y maravillosa, Señor, de darnos tu mensaje, tu palabra, de que quedara escrito, Señor, y que hoy todos podamos tener acceso a ella para conocerte, para doblegar nuestra vida delante de ti, Señor. Por eso oramos, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por cada predicador, por cada ministro tuyo, Señor. Que cada día nos levantemos en tu nombre con el firme propósito de proclamar tu verdad, de proclamar tu palabra, Señor, de anunciarla, Dios, de anunciar tu palabra, que no la reduzcamos, que no le restemos valor. Señor, que nos demos cuenta que ella es la que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, para enseñar, bendito Dios, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor, sea perfecto para toda buena obra, bendito Dios. Te damos las gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Y así como estos hombres restaurando el templo se dieron cuenta, hallaron ese libro de la ley para que volviera a ser leído, Señor, que nosotros busquemos restaurar, Señor, ese altar de adoración para ti, que restauremos nuestro cuerpo como templo, Señor, que restauremos la iglesia, el lugar, el templo también, donde tú nos has puesto, y que ahí hallemos siempre tu palabra, no cerrada, abierta y proclamada, para que todo el que tenga oídos pueda escuchar tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Feliz y bendecido día.